Como muchos sabrán, la semana pasada tuvimos la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, lo cual levantó mucho revuelo en nuestro país, precisamente por cuestiones vinculadas a terrorismo de Estado en México. Para charlar un poquito sobre el tema, tenemos a Arsinoe, que es miembro de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Hola, Arsinoe, ¿cómo estás? Buenas noches, está la Paula de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Recibe un saludo tú y tu público. Decía recién el revuelo que levantó la visita de Peña Nieto acá en la Argentina por parte de la mayoría de los organismos de derechos humanos de acá, pero saber también que la mayoría de organismos de derechos humanos a nivel internacional lo están señalando como el responsable de delitos de terrorismo de Estado en México. ¿Qué es lo que amerita esta definición para él? Sí, bueno, aquí la conceptualización es importante. Tenemos, por un lado, delitos de lesa humanidad y por otro, terrorismo de Estado, ¿no? Yo escucho que a menudo se usan los dos conceptos indistintamente. Y lo que tenemos es básicamente una acción represiva del Estado que se traduce en delito de lesa humanidad. Porque es el Estado, es decir, o agentes al servicio del Estado, o grupos paraestatales, parapoliciales al servicio del Estado, los que reprimen a las movilizaciones sociales en particular y a la población civil en general. Pero como bien señalas, la situación en México ahora es de crisis y básicamente toda la crítica que hemos visto, ¿no?, alrededor del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Estado mexicano se desenvuelven en espacios internacionales, porque la situación en México es delicada, es altamente delicada. Hay una persecución, un hostigamiento, un amedrentamiento contra miembros de la sociedad organizada y contra la generalidad de la población. Pero todos saben bien que muchos de los delitos que se cometen en México y en cierto sentido la tragedia humanitaria que atraviesa el país es atribuible a el Estado o bien a instituciones del Estado. Lo que decías recién da a entender que se está hablando por fuera a nivel internacional, pero en México los medios de comunicación no se están haciendo eco de lo que está sucediendo. Mira, bueno, claro, habría que hacer una distinción ahí entre lo que es la prensa tradicional, ¿no?, monopólica o duopólica, y lo que es medios libres y autónomos o medios alternativos. Felizmente ha crecido ha proliferado el número de medios autónomos y alternativos, pero a la par ha crecido la represión, ¿no?, y la persecución contra esos medios libres. Y por otro lado, insisto, tienes a la prensa tradicional, a los medios monopólicos, que lo que han hecho es satanizar todo gesto de protesta social o popular, y la cuestión es que en esa satanización se incuba el germen de la represión, porque allan el terreno para justificar cualquier acto de represión de Estado. Y lo vimos claramente hace unas semanas en Nochixtlán, Oaxaca. Si hay un gremio en México que ha sido sistemáticamente satanizado, es el magisterio, ¿no?, los maestros. Y reprimieron una movilización, como bien comentaba y como bien se ha documentado en la prensa internacional, en Nochixtlán, Oaxaca. Murieron, hay diversas estimaciones, la gente de la comunidad señala que son cerca de 13 personas que perdieron la vida ese día, uno de ellos maestro, profesor, el resto civiles simpatizantes con la protesta magisterial. Lamentablemente nosotros nos empezamos a hacer eco de todo lo que pasa en México a partir de septiembre del 2014 con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y empezamos a escuchar el tema que lo que están luchando es contra una reforma educativa en México. ¿De qué consta esta reforma educativa? Sí, mira, a ver, bueno, antes de llegar a lo que es la reforma educativa, en realidad la lucha, y allí radica justamente el valor de la movilización magisterial, es contra las reformas estructurales. Hubo un primer ciclo de reformas neoliberales o neoliberalizadoras entre el 88 y el 94.
después hubo una especie de interregno de 12 años que avanzó paulatinamente, progresivamente la neoliberalización, y luego recobra fuerza otra vez en 2012 con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Y eso es lo que algunos analistas señalan como un segundo ciclo de reformas neoliberales. Bueno, en ese contexto del segundo ciclo de reformas neoliberales hay dos que son claves. Uno, la reforma energética, que pasó fast track express con poca oposición, fueron muy eficaces en la aprobación, en todo el proceso de aprobación de la reforma, y una segunda reforma que es la educacional, como bien comentas. Bueno, la cuestión es que la reforma educacional allí han tenido serios problemas para conseguir hacer avanzar esa agenda de la reforma educativa, porque encontraron una fuerte oposición. Encontraron una fuerte oposición principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es históricamente uno de los sindicatos o de las fracciones disidentes dentro del sindicalismo magisterial. Entonces, bueno, allí se abre un ciclo de protesta importante con los maestros, que lo consigue reunir, incluso aglutinar la indignación popular, la indignación de la generalidad de la población, y arrecia la protesta, y el Estado decide reprimir, digamos, como primer recurso para dirimir, entrecomillado, para dirimir el conflicto, recurre a la represión sin agotar otras instancias institucionales. Y eso se debe a que la prioridad, digamos, o el tema acá no es solo conseguir implementar la reforma educacional, sino eliminar a ese actor político dentro de la sociedad organizada que resiste a este segundo ciclo de reformas neoliberales. ¿Acaso por allí, junto con los zapatistas y algún otro movimiento o colectivo u organización de menor rango? Pero es importante el sindicato, es importante la movilización magisterial, porque evidencia, ¿no?, la indignación, el descontento generalizado que hay en México. ¿Qué tal, Arsenio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Facundo te saluda de este lado. ¿Qué dices, Facundo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas Respecto noches. de lo que estás comentando, que sabemos que cuando hablamos de reformas neoliberales siempre viene acompañado de todas estas cuestiones represivas, un poco para asustar, un poco para lo que se denomina eliminar base. Sí. En función de Ayotzinapa, ¿cómo está la cuestión en México respecto a esta situación? ¿Cómo está la opinión pública respecto a esta situación? ¿Se está llevando a cabo algún proceso? ¿Hay investigaciones? ¿Se está siendo silenciado? ¿Cómo viene la mano por ese lado? Respecto a Ayotzinapa, ¿me preguntas? Sí, puntualmente. Bueno, no, Ayotzinapa sigue siendo un crimen impune. Digamos que el gobierno, desde un primer momento sabíamos que lo que iba a hacer el gobierno era, como bien decimos en algunos lugares, patear la lata, es decir, tratar de desplazar el problema y evitar que tenga un costo político. Y sigue en ese tenor el gobierno federal. Perdió la elección intermedia, temen perder la elección presidencial en 2 años. Sin duda que el tema de Ayotzinapa es un problema que sigue siendo profundamente incómodo para el poder. Y si le preguntas a la población civil sobre algún hecho agraviante o vejatorio que ellos puedan identificar en la política actual o contemporánea en México, unánimemente te van a responder que Ayotzinapa. Hay una indignación profunda que persiste por la situación de Ayotzinapa, por la impunidad, digamos, persistente, y un gobierno que advierte que eso bien puede ser un eje estructurante de la movilización social, y por consiguiente sigue ceñido a la agenda originaria, que es la de negar la participación de agentes del Estado en la comisión de ese delito. Cuando sabemos bien que la evidencia empírica sugiere que participaron policías municipales, policías estatales, y mandos efectivos militares en la operación, en conjunto con grupos del crimen organizado. Entonces, es demasiado
escandalosa, inconfesable esa verdad política, y por consiguiente ellos, insisto, van a seguir adheridos a eso que ellos llaman la verdad histórica, que es una mentira histórica flagrante, y bueno, el costo político que eso puede traer consigo es el progresivo aumento de la indignación social, pero es una herida que sigue abierta, y la apuesta es la misma apuesta que la del 68, la de la masacre de Tlatelolco, dejar que se olvide o dejar que por lo menos transcurran unos años para ir por allí publicando más información sobre el asunto, pero siempre desde la lógica del poder, naturalmente, evitando el costo político en el corto y mediano plazo. ¿Sabes qué? Hoy, vuelvo a hablarte, Paula, leía un dato que la verdad me asombró, que es que en México desaparecen 13 personas por día, que de esas 13 personas, el 40% son en el rango de edad de los 15 y a los 29 años. Y me preguntaba, ¿no?, ¿qué estrategias de resistencia o de visibilización están llevando a cabo allá, o si se está dando algún movimiento también de exilio? Bueno, el primer movimiento que visibiliza la situación de desapariciones forzadas en México es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia. Fue en el 2011, 2010-2011, después del asesinato de su hijo en el estado de Morelos. Él arranca un movimiento que de hecho cobró notoriedad nacional e internacional, que consiguió reunir a muchas de las familias que tenían parientes o hijos desaparecidos. Hasta esa, digamos, ese año 2010-2011, se visibiliza internamente y al exterior la situación de crisis en materia de violación de los derechos humanos en general y específicamente en materia de desaparición forzada. Y después de eso, claro, hay una caravana, lo que llamaron la Caravana por la Paz, y recorrieron la totalidad de la geografía nacional. En su recorrido consiguieron ayudar a articular otros colectivos adheridos al Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, pero autónomos, y cuya operatividad, digamos, se da más en un contexto local. Entonces, claro, hay organizaciones en todos los estados que responden a esa primera iniciativa del Movimiento por la Paz y que siguen vigentes, siguen operativamente actuando en esos estados, y lo que han hecho es básicamente reemplazar a las autoridades públicas. Es decir, son en esos colectivos se concentran las familias de los desaparecidos y algunos otros activistas o defensores de derechos humanos que se dedican, uno, a buscar a los familiares perdidos en las fosas comunes, a acompañar a las familias a los ministerios públicos para denunciar casos de desaparición forzada y a exigir directamente a la autoridad pública que cumpla con su tarea, ya casi como una mera formalidad, porque sabemos perfectamente bien que en México el narco es el patrón del Estado y por consiguiente los funcionarios públicos y los políticos, la clase política en su conjunto no puede atender ese problema porque estructuralmente está acoplada al crimen organizado y a la delincuencia. ¿Qué tal, Arsinoé? Macarena te saluda ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Tengo una pregunta como para trazar alguna línea entre lo que viene pasando hace un tiempo en México y lo que está pasando ahora en la Argentina. Aquí, desde que asumió el presidente Mauricio Macri, que es también un presidente neoliberal, también existe, aunque en otro nivel, cierta persecución hacia sobre todo gente del periodismo, ¿no? Y hubo una polémica por una medida que se anunció hace poco, que es la creación de un observatorio de redes para los docentes, el cuerpo docente de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte cuál es el rol que tienen o que han tenido en su momento las redes sociales, ¿no?, en toda esta persecución y hostigamiento que sufren los periodistas o la gente de la comunidad educativa en México. Bueno, como bien señalaba al principio, en México la información está controlada, acordonada, ¿no?, por el duopolio mediático, por la prensa tradicional. En cierto sentido, las redes sociales, los medios digitales han contribuido a romper ese cerco
lo han conseguido parcialmente porque al final de cuentas la presencia de los grandes medios de comunicación, y tú sabes, algunos grandes conglomerados mediáticos que operan en México consiguen secuestrar la información y bueno, generar un entorno de desconocimiento. Y en ese sentido, sí, claro, las redes sociales han desempeñado un papel fundamental, incluso en la alianza con o en la comunicación con otros grupos internacionales que apoyan o que simpatizan con las luchas en México. Eso ha sido clave para poder transferir o hacer circular cierta información que está acordonada, insisto, o bien secuestrada por la prensa tradicional. No sé si más o menos eso responde. Claro, en realidad sí, me refería también a cuando las redes se convierten en una suerte de arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado te permite, como vos bien decías, romper el cerco mediático, pero por otro lado también es como un muestrario, ¿no? De la realidad. O sea, romper ese cerco también... bueno, sí, claro, contribuye... Bueno, finalmente, digamos, esa situación... Aquí, como te decía, se está usando también para el espionaje, para cierta Claro, no, o sea, bueno, si hay digamos, un caso sintomático de esa dualidad de las redes sociales, la primavera árabe, ¿no? La primavera árabe tenía eso, o sea, por allí circuló la información que movilizó a esas poblaciones, pero por otro lado también, por allí, ese fue el instrumento que usaron esos gobiernos para perseguir a la disidencia política. Bueno, la situación no es muy diferente en México o en Argentina, pero mira, eso es, digamos, eso es algo que está más allá de la posibilidad de tener una incidencia, ¿no? de los movimientos sociales y de los colectivos. Finalmente siguen siendo canales que están abiertos, aun cuando estén sujetos a escrutinio y vigilancia. Pero sí es cierto. Pero insisto, eso es una dicotomía que no sé, por lo menos en el corto plazo yo no veo que se pueda dirimir. Arsinoe, vuelvo a hablarte, Paula. Claramente hay una simpatía política, ¿no? El posicionamiento donde está Macri y Peña Nieto, ¿no? Una clara derecha neoliberal. Los dichos de Macri esta semana, cuando le preguntaban por la situación de derechos humanos en México, fue que no le constaba lo que le estaban diciendo. Sí, usó una expresión cantinflesca, ¿no? Sí. Me parece que no me consta. Sí, no me consta, y tiró de vuelta balas para el lado de Venezuela, haciendo oídos sordos de todo. Sí, bueno, de hecho nosotros denunciamos eso, ¿no? Nosotros dijimos, a ver, que el presidente Mauricio Macri exige el respeto a los derechos humanos en México, como sí hace reiteradamente en Venezuela. Acá en el caso de Venezuela, oportunistamente. Más allá, ¿no?, de la cercanía política y los gestos que hubo durante toda la visita de Peña Nieto, hay una clave que tiene que ver con la economía, ¿no? Y con la apertura y la inclusión de Argentina al Tratado del Pacífico. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? O si pueden realizar alguna lectura. Bueno, ese es el punto programático fundamental de la visita, sin duda. Bueno, nosotros alcanzamos a advertir 2 puntos programáticos torales. Uno, sí, Peña Nieto, en calidad de emisor de Estados Unidos, venir a impulsar esa agenda, y impulsarla política y diplomáticamente, la agenda de la Alianza Transpacífico, y 2, la agenda de la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Que si se dan cuenta, pues es una fórmula con 2 contenidos, ¿no? Uno el de seguridad y otro el económico, y el de seguridad responde a la necesidad de neutralizar a las sociedades organizadas con el propósito de impulsar esas reformas económicas. Entonces es un paquete, y es un paquete el que viene a en cierto sentido, a avalar o a profundizar Enrique Peña Nieto en su visita con Mauricio Macri. Pero bueno, lo que nosotros hemos comentado, insisto, dentro de la Asamblea es eso, que es a todas luces evidente que el propósito es impulsar la agenda del Transpacífico en detrimento de la integración del Mercosur, claramente, y 2, impulsar la agenda de seguridad, que eso es crucial, porque sin la configuración de un escenario de alta conflictividad social es imposible impulsar esas reformas neoliberales, y esa es la situación que tú tienes en México ahora, ¿no? Si primero provocas ese estado de guerra, ¿no?,
artificialmente y después impulsas el ciclo de reformas neoliberalizadoras. Nosotros podemos identificar algunos elementos de la realidad argentina en el presente que remiten inevitablemente a esos antecedentes en México de la guerra contra el narcotráfico. Un indicador de que Argentina está siguiendo más o menos el mismo curso de México, insisto, es el de anunciar públicamente que se va a perseguir al narcotráfico como un punto programático definitorio de la agenda, esa consigna de narcotráfico cero. Dos, la desactivación del control civil sobre las Fuerzas Armadas, que eso, bueno, digamos, abre la posibilidad de que se militarice el país o policialice el país. Y tres, un trabajo mediático escrupuloso, que es el de inflar el tema de la seguridad o de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país. Que no es que no existan o tengan una presencia esos problemas en la Argentina, pero la cuestión es que estás claramente sobredimensionado. Y un cuarto indicador es, bueno, la presencia de generales colombianos en la política, en el gabinete de Mauricio Macri. Nosotros podemos identificar esos cuatro elementos en México antes de la declaratoria formal de la guerra contra el narcotráfico, y ahora, tristemente, se los digo yo a nuestros hermanos argentinos, yo alcanzo a ver esos elementos también operando coordinadamente o concertadamente acá en Argentina. Arsi Noé, te agradecemos muchísimo, súper esclarecedor la situación mexicana y triste el diagnóstico, ¿no? que nos tirás para estas tierras, pero bueno, resistiremos por este lado también. Seguimos muy de cerca todo lo que esté pasando por allá y seguimos en contacto para estar informados. Sí, te agradezco la invitación, y sí, bueno, muy penosamente tenemos que seguir la situación de México, y yo lo que generalmente sugiero es que sigamos también muy atentamente la situación en Argentina, porque desafortunadamente está siguiendo más o menos el mismo curso, ¿no?, de política, en materia de política, de economía y de seguridad, que llevó a México, que acarreó a México este escenario de tragedia humanitaria, y definitivamente no queremos que nuestros hermanos argentinos atraviesen una situación como la que estamos atravesando nosotros en México. Bueno, te agradezco otra vez la invitación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.